Amén. Les doy la bienvenida a todos los que están aquí presentes en el nombre del Señor. Le damos las gracias al Señor por un día más de vida, Amén. por un día más de oportunidades, un día más de sol, un día más de estar en un país en el que no hay guerra, un día más de poder permitirnos al Señor tener alimento, tener todo lo que necesitamos, ¿no es cierto? Independiente de las carencias, tener lo que necesitamos que nos ha provisto, porque solo Él sabe cuándo es necesario todo lo que le pedimos. Amén. Amén. Les doy un gran saludo a todos los que se conectan a través de internet, a través de Facebook Live. Somos la Iglesia Centro Cristiano Mundial, Vasos de Alabastro, de Viña del Mar. El día de hoy vamos a hablar de ser contraproducentes. Amén. Cuando el Señor me dio esta palabra, la verdad que no soy muy bueno para las palabras que no conozco. Entonces se me olvidaba automáticamente que iba a escribir. ¿Y cuál era la palabra? No me acordaba. Señor, recuérdame, contraproducente. De nuevo, iba a escribir y se me olvidaba automáticamente la palabra. No me gusta usar palabras extrañas, pero tengo que ponerle el título que el Señor me da. ¿Amén? Contraproducente es un adjetivo que describe algo que tiene un efecto contrario al que se desea, o que resulta en un resultado negativo, un resultado indeseado en un lugar en el que se pretendía lograr. ¿Qué tiene que ver ser contraproducente con el cristiano? Que el producto del cristiano tiene que ser producto del Señor. Un producto contraproducente del cristiano es un producto del enemigo del Señor. Porque contraproducente, si lo analizan bien, significa que mi intención es una y mi resultado es otro. Toda mi intención de ser cristiano termina en un resultado negativo para el cristianismo, o todo lo que hago como cristiano puede terminar en un resultado negativo en contra de lo que enseña el Señor. Eso sería un cristiano contraproducente. Proverbios 1:32 al 33 dice: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. En mis propias palabras, lo que está escrito aquí dice: cuando Dios habla de ignorantes en este pasaje, se refiere a los que desconocen su voluntad. No se refiere a los que no son cristianos. Se refiere, la Biblia cuando habla de ignorantes en el Antiguo Testamento, habla de gente que desconoce qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que le gusta, cuál es la dirección que Él te encamina. Esos son ignorantes para Dios, ¿ya? Entonces cuando habla de ignorantes, se refiere a los que desconocen su voluntad. ¿Hay cristianos ignorantes? Existen los cristianos ignorantes, que son cristianos pero desconocen la voluntad de Dios. ¿Por qué son ignorantes? Porque se quedan solamente con el perdón de Dios y no se quedan buscando qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada, para tener una separación. ¿Cómo se quedan con el perdón de Dios? Cuando uno predica en las calles y predica sobre Jesús, predica sobre el perdón de Dios. Ese es el evangelio de Jesús, ¿no es cierto? Y ya Dios te perdona. Y la persona, no, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Y solamente llegamos hasta ahí. ¿Crees en Jesús? Creen en el perdón. ¿Pero qué enseñó Jesús? No solo enseñó el perdón, enseñó muchas direcciones en las que puede tener un cristiano y que algunas son incorrectas, por más que se sepan la Biblia de memoria. Se lo enseñaba a los tal denominados fariseos. Se saben todo lo que está escrito, pero hacen lo contrario de lo que está escrito. Eso es ser contraproducente. El Señor dice que
los ignorantes se desviarán del camino. Y esto es porque en términos genéticos, los israelitas, con solo el hecho de nacer israelita, ya nacían en un camino, ya que su familia caminaba con Dios. Y podemos llevar esto a la actualidad. Los que ya son nacidos en la iglesia, ¿no es cierto? Porque no podemos llamar ignorante a alguien que no conoce a Dios, porque estamos hablando de ignorancia de los caminos de Dios. No se va a perder a alguien que ya está perdido. No sé si lograron entenderme. Yo no puedo llamar ignorante a alguien que no conoce a Dios, porque no se pierde a alguien que está perdido. ¿Quién se pierde? El que no estaba perdido. Entonces, en temas genéticos, los israelitas nacían en un camino. Pero nosotros no, nosotros estábamos perdidos y fuimos encontrados. Eso es lo que enseña la Biblia. Cuando ya somos encontrados, o sea, cuando ya somos bautizados, cuando ya creemos en el Señor, podemos perdernos por ignorancia. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que los ignorantes, al día de hoy, son los que ya están bautizados, que ya son cristianos creyentes. Pero todo lo que está escrito en el Evangelio del Señor, no se lo saben. Y por causa de eso se pueden descarriar del camino en el cual fueron encaminados, por mala comprensión de la totalidad del Evangelio o de Dios. Eso es ser contraproducente como cristiano. Que queriendo ser cristiano mi resultado es negativo o es otro resultado. Pero no porque yo lo quiera. En este caso, en este versículo, es por ser ignorante. Nadie quiere ser ignorante, pero a veces nosotros mismos nos hacemos daño tomando malas decisiones. Dentro de esas malas decisiones podemos tomar la mala decisión de no leer, de no meditar, de no averiguar. Eso es una mala decisión. Si yo fuera soltero y tuviera una cita, podría tener una mala decisión con una persona, ¿no es cierto?, que no corresponde. Si yo fuera soldado y estuviera en una guerra, podría matar a alguien por una mala decisión pensando que era un enemigo y tal vez ni siquiera lo era. Toda nuestra vida se basa en decisiones. Toda nuestra alma se alimenta de decisiones. Nosotros no nacemos siendo buenos o siendo malos. Nosotros nacemos con el don, no es don, nosotros nacemos con el fruto que comió Adán y Eva, que es de la ciencia del bien y del mal. O sea que dentro de esa ciencia que tiene el hombre, tiene lo bueno y tiene lo malo al mismo tiempo. Puedes crear cosas para bien y puedes crear cosas para mal. Puedes pensar para bien, puedes pensar para mal. Puedes actuar para bien, puedes actuar para mal. Eso es parte del hombre. Y las decisiones que tú tomas cuando vas creciendo alimentan tu alma y forman quien tú eres. Y ahí se forma la persona. Pero como cristiano es exactamente igual. Tú naces en la iglesia cuando te bautizas. Ahí naces. Porque tiene que romperse la fuente espiritual. Entonces, naces cuando te bautizas. Y ahora tus decisiones dentro de la iglesia son las que te pueden hacer una persona prudente o una persona necia. Y la Biblia dice que los necios son los que no saben. No saben para dónde ir, para dónde caminar. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que eso se puede cambiar. El ignorante puede dejar de ser ignorante solamente sabiendo algo. Yo puedo ser ignorante en la cocina. ¿Y cómo dejo de ser ignorante? Averiguo cómo cocinar. Yo puedo ser ignorante en la mecánica. ¿Y cómo dejo de ser ignorante? Averiguo mecánica. La ignorancia no es una enfermedad, no es una cualidad de la persona. Es simplemente la ausencia de información. Pero ¿por qué dice la Biblia que la prosperidad de los necios van a echar a perder a los ignorantes? Porque voy a volver a leer el versículo. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oye habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor al mal. Lo que sucede con el ignorante
es que se sienta abandonado por Dios. Porque le suceden cosas y no sabe por qué le suceden esas cosas. Porque no tiene dinero y no sabe por qué no tiene dinero. Porque le va mal y no sabe por qué le va mal. Y ve al que no va a la iglesia, que en este caso serían los que el versículo dice, verá la prosperidad de los necios y lo echará a perder. Él mismo se va a echar a perder por ver que el que no va a la iglesia prospera. Yo que creo en el Señor, vendo 20 lucas. Y el que no cree en el Dios que es ateo, vende 60 lucas diarias. ¿Por qué? Dios me ha abandonado. Eso es ignorancia. El ignorante anhela tener lo que el otro, y al no tenerlo y no saber por qué no lo tiene una especie de depresión con Dios. Se aleja de Dios porque siente que Él es el que le está haciendo ese daño. Tiene una envidia de por qué a Él y a mí no. Si yo soy el que está contigo. Ezequiel 16:58 dice, lleva sobre ti el castigo de tu lascivia y de tus abominaciones, declara el Señor. ¿Qué es lo que sucede? Un cristiano contraproducente produce lo contrario de lo que espera, aunque no sea su intención. Y en Ezequiel 16:58 dice que lleva sobre ti el castigo de tu lascivia y de tus abominaciones. No es Dios quien pone tu falta de economía. No es Dios quien pone tu enfermedad de nacimiento o tu enfermedad actual. Son situaciones circunstanciales que uno tiene que aprender a encontrar la respuesta. Este versículo nos está hablando de maldiciones causadas por malas decisiones, como enfermedades sexuales, enfermedades genéticas, enfermedades económicas, que causan problemas incluso generación tras generación, pero no es que Dios determine eso como un castigo para ti, o un castigo para todos los que lo practican. Porque estamos hablando de que la ignorancia es para la ignorancia, o sea, que estamos hablando de que el ignorante anhela, ¿no es cierto?, el crecimiento del que no es cristiano. Y eso sucede simplemente porque piensa que Dios está en contra de él. Pero él dice que no es él en contra, sino que fueron tus decisiones o las decisiones de un familiar anterior o de un familiar anterior al anterior que te llevó a tu vida actual. Proverbio 22:3. El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. El prudente ve el mal y se esconde. Para ser prudente tienes que saber cuál es el mal. ¿Cómo no vas a diferenciar lo bueno de lo malo si no sabes? Entonces todas estas cosas pasan cuando uno toma la mala decisión de no estudiar, de no averiguar. Ser contraproducentes es ser cristiano, pero producir otra cosa. Yo lo voy a leer con palabras giovanescas. El cristiano prudente se esconde del mal. El cristiano simple sigue adelante y tiene un castigo, pero él mismo se puso el castigo por seguir adelante. Cuando tú confías de ti mismo, eres un cristiano contraproducente. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo siendo hombre, no puedo confiar en mí mismo. La Biblia no se refiere a que no confíes de nadie.
se refiere a que tú tienes que analizar tu confianza. A tal punto que no puedes confiar de ti mismo. Porque confiando en ti mismo es ser un simple que sigue adelante y termina siendo castigado por su propia simpleza. Pero un cristiano que no es contraproducente ve el mal y se tiene miedo de sí mismo y se aleja de eso. Si yo soy un ex ladrón y me junto con ladrones, ellos van a hablar de robar, ¿no es cierto? Y puedo ser tentado, a pesar de ser cristiano, a robar por una causa o por una deuda económica. Si mi mamá estuviera muy enferma, por más cristiano que soy, si tengo puros amigos ladrones y yo fui un ex ladrón, me voy a tentar a robar por ayudar a mi mamá. Ayudar a mi mamá dentro del cristianismo es un bien, un buen cristiano, pero robar es malo. Entonces soy un cristiano contraproducente, actuando con un efecto contrario al que se espera de ti, por muy cristiano que seas. Si mi debilidad fueran las mujeres, por ejemplo, y estoy casado, no tengo por qué andar solo con una mujer paseando, aunque fuera una amiga, porque soy hombre y puedo caer en tentación. Sería contraproducente ser un cristiano que, sabiendo la palabra, tienta a su propio cuerpo. ¿Por qué tentar a su propio cuerpo? Porque yo como cristiano me puedo aguantar de pecar, pero no tengo por qué estar tentándolo. Es como un ex drogadicto que, a pesar de haber dejado de ser drogadicto, sigue yendo a los lugares donde se drogan. O sigue participando en reuniones donde se drogan. El cristiano que es prudente se esconde del mal, a pesar de que confíe que él, no, si yo ayuno, yo controlo mi cuerpo. El que es un ex, no digamos ex alcohólico, porque la verdad que alcohólico ahora la palabra está muy, no está mal vista, es al revés. Para ser alcohólico tenéis que tomar todos los días. Eso es mentira. Ser alcohólico es la persona que no puede dejar de tomar. No que toma todos los días, sino que se toma el primer vaso y vulgarmente se dice una ordinaria, se me calienta el... se dice una ordinaria, ¿no es cierto? El que toma no puedo tomarme una copita de vino al almuerzo porque se me enciende el corazón de alegría y empiezo a tomar la botella entera. Ese es un alcohólico. No el que toma, sino el que no puede dejar de tomar. O sea, tengo la botella llena, me tomé un sorbo y cada vez que paso, ay no, se voy a perder la plata, se va a desvanecer. Y vamos echándole y me la tomo igual. No era necesario, no estaba compartiendo con nadie, simplemente porque no quise ver la botella ahí sola. Ese es un alcohólico. Pero el cristiano que fue alcohólico o que es alcohólico es prudente cuando no tiene la botella, cuando no compra la botella, cuando no participa de las reuniones donde se toma. Porque por muy... A ver, no, si yo sé controlarme, pero la Biblia habla del anhelo de tu corazón. No peca el hombre cuando se acuesta con una mujer, solo con el hecho de desearla, dice la Biblia. Entonces puedo estar sentado en la mesa y no tomarme ni una gota de alcohol. No, porque yo soy cristiano, ya no tomo. Pero en mi corazón estoy muerto de sed de alcohol. Entonces el cristiano prudente es el que para con su propia debilidad y se esconde para que esa debilidad no le vaya a caer de tropiezo. Amén. Y el cristiano contraproducente es el cristiano que, a pesar de estar sentado en la mesa, se esfuerza por no tomar, pero su corazón
tiene tanta tristeza de por qué no puede hacerlo. Y se siente tan mal. Y cuando ya nadie lo ve, se pega el sorbo para calmar la sed. Si el problema no es tomar, sino el problema es que, ¿para qué lo haces? ¿Para qué? Siempre el para qué. Jesús tomaba y lo trataban de borracho. Y para tratarlo de borracho significa que lo que tomaba emborrachaba. Y la gente me no, es que el vino de esa época no es como el de ahora. Está bien, pero estamos hablando de que el problema es emborracharse. ¿Cuándo el problema es emborracharse? Cuando una persona no sabe cuál es el punto de estar borracho o no. Y eso pasa con los alcohólicos. No, si yo me controlo. No, yo estoy bien. Y en ese estar bien ya está medio chistoso, ya empezó a hablar medio raro. Eso es un cristiano contraproducente, que produce lo contrario de lo que él debería ser. Cuando Dios es tu maestro, a través de Jesús, sabes cuándo es malo lo que estás a punto de hacer. Y más que negarte a ti mismo, debes no confiar en ti. Porque negarte a ti mismo es dominar tu cuerpo. Pero la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué Jesús no saltó del pináculo del templo? Porque él sabía que no se iba a morir, si era el Hijo de Dios. No saltó porque no quiso tentar a Dios. Entonces, ¿por qué el drogadicto no debe estar donde se drogan? Porque no tiene que tentar a Dios. ¿Por qué el exalcohólico no tiene que estar donde toma? Porque no tiene que tentar a Dios. ¿Por qué el exmujeriego no debe rodearse de mujeres? Porque no tiene que tentar a Dios. No es que Dios vaya a ponerle la prueba, sino es que Dios me da la fuerza para no hacerlo. Eso es tentarle a Dios. Dios me da la fuerza para soportar, así que puedo estar aquí. Eso es tentar a Dios. Proverbios 16:21. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que le aman comerán su fruto. La lengua es lo más difícil de dominar del cuerpo. Porque en mi mente, cuando alguien te insulta, con no golpearlo, me estoy controlando. Pero con contestarle algo, ya no me controlé, porque lo estoy golpeando con la lengua. Hay insultos que no parecen insultos por el hecho de ser garabatos, por el hecho de no ser garabatos, pero siguen siendo insultos. Hay, por ejemplo, maldiciones que dicen los cristianos. ¿Por qué los cristianos dicen maldiciones? Cuando la Biblia dice que debemos bendecir al que nos maldice. ¿Cuál es la maldición que dice el cristiano comúnmente? El Señor se encargará de ti. Que Dios te castigue. La Biblia dice, con la misma vara que medís serán medidos. O serán medidos. O sea que si tú no perdonas, ¿por qué te tienen que perdonar? Lo más difícil, según yo, de ser cristiano es no poder defenderte de las agresiones de este mundo. Y la lengua no solo es parte de tu cuerpo para alimentarte, generar saliva, mezclar la comida, sino que la lengua es la que ayuda a que los sonidos salgan por tu boca y ellos pueden maldecir, destruir conciencias y hasta el punto de hacer que alguien se suicide por lo que has dicho. Un mal consejo puede terminar en pecado. Tú como cristiano contraproducente das un mal consejo. Y eso salió por tu lengua. No quisiste hacer ningún daño. Eran las mejores intenciones, pero fueron un mal consejo. Por ejemplo, no voy a dar nombre, no voy a decir nada. Señor, hazme decir las palabras precisas para que nadie sepa quién es.
Yo conocí un pastor que ayudó a personas a obtener la licencia de conducir falsamente. Eran las mejores intenciones de él, porque las personas sabían conducir y todo. ¿Sabían conducir? Pero un mal consejo los llevó a cometer un acto que la Biblia dice que tú tienes que hacerle caso a las reglas del país donde vives. Entonces se puede tomar como pecado. Ya, los pecados son perdonados. Pero el problema, ¿y si hay un accidente? ¿Y si descubren que él mismo tiene una licencia de esa manera? No queda mal él, queda mal el Señor. Pastor evangélico tiene licencia falsa para conducir. Pastor evangélico tiene licencia falsa para conducir y sus hermanos también. Queda mal el Señor. Cosas muy pequeñas hay que aprender a controlar la lengua. Porque no me costaba nada decir, anda a dar la prueba y ve cómo te va. Pero entre el que no tengo tiempo, el que me dieron hora para 8 meses más y el apuro, acudieron. Y lo peor de todo es que las licencias son verdaderas, pero para el Señor son falsas, porque no las sacaron como corresponde. Pero sí son verdaderas, porque se las dio la municipalidad. Pero son falsas para el Señor. Para el pueblo chileno, para el carabinero, son licencias verdaderas. Pero para el Señor son falsas, porque no se sacaron como corresponde. Ese es un cristiano contraproducente, que produce lo contrario de lo que enseña la palabra. Proverbios 18:21. El versículo que leí delante. Muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. La Biblia dice que la sangre de ustedes me va a hacer, ¿cómo se? No me acuerdo el versículo. Pero la sangre de ustedes está sobre mí por causa de mis palabras. Si yo cometo errores, Dios me va a castigar a mí por enseñarles mal a ustedes. Si yo hago que uno de ustedes se pierda por causa de una palabra mal enseñada, Dios se va a cobrar de mí su sangre. Por eso dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Porque yo puedo predicar el evangelio a una persona para darle vida, o puedo predicarle un evangelio a una persona para darle muerte. ¿Cómo le predico un evangelio a una persona para darle muerte? Una persona que no quiere a Cristo y le sigo enseñando y le sigo enseñando y le sigo enseñando y le sigo enseñando, y por causa de todo lo que sabe se va a morir porque él nunca quiso a Cristo. Pero él no puede decir, es que yo no sabía porque yo le enseñé. A pesar de que él me dijo no quiero nada con la iglesia, y yo le sigo enseñando, le sigo enseñando, le sigo enseñando, se va a perder. Porque él va a saber lo que no debería haber sabido. Porque él nunca quiso al Señor. No era su momento para aprender. El que tiene que aprender es el que acepta al Señor. El que no acepta al Señor, lo único que tiene que saber es el Evangelio. Solo el Evangelio. Entonces lo más difícil, según yo, es no poder defenderte. Porque te dicen cosas, te gritan cosas, te tratan mal, te insultan, se ríen de ti, se burlan de ti en tu cara. Y tú así como, ya sé que tengo las manos agarradas, no los puedo golpear. Pero querés decir algo. La lengua es súper difícil de controlar. Y aunque no les digas nada, llegáis a tu casa y te descargáis contándolo, y eso cuenta como chisme. No lograste contenerte suficiente. Porque dice que tu bolsillo izquierdo no sepa lo que hace tu bolsillo derecho. Y eso también tiene que ver con que las cosas que te pasan, hay que ser prudente con quién se las cuenta. Porque a pesar de que aguantaste en el momento, la carga de conciencia que te hace
vomitar lo que te pasó. Y ahí no lograste controlar tu cuenta porque, o sea, tu lengua, porque a pesar de que te contuviste como cristiano, no insultaste, no golpeaste, te la aguantaste toda, al que tú le estás contando tal vez le haga mal. Y mientras tú te sientas bien contándolo y te estás desahogando, el otro se está echando a perder por dentro. Es como regar en exceso una planta. El agua le hace bien, ¿no es cierto? Le hace bien a la planta. Claro, conversar entre hermanos nos hace bien. Pero le echáis mucha agua a la planta y se empieza a podrir y se muere. Entonces tú le contáis los problemas a tu hermano, todo bien. Pero si le contáis problema tras problema, tras problema, tras problema, tras problema, tu hermano también se empieza a marchitear. Porque ve que a pesar de que tú estés en el Señor, todo te sale mal. Lamentaciones 5:7 dice, nuestros padres pecaron, ya no existen y nosotros cargamos sus iniquidades. Imagínense, nuestros padres pecaron, ellos ya no existen y nosotros cargamos con ese problema. Un cristiano contraproducente, lamentablemente tal vez sus acciones no sean para ahora. Su castigo tal vez no es para ahora, pero tus hijos van a ser castigados. O los hijos de tus hijos van a ser castigados por tu contraproducencia. No, si Dios me perdona y quedo con SIDA. Ay, bueno, se me pegó a mí. Ah, no, si yo acepto mi hijo, se me pegó a mí. Y la lindura después tuvo hijos y nacen los hijos con SIDA. Entonces nuestras decisiones afectan directamente al linaje. No solamente te afectan a ti. Por eso tú no tienes que confiar en ti mismo. Porque tus malas decisiones pueden llegar tan allá que una familia cae en pobreza. Ay, yo era empresario, tenía mucho dinero y mis malas decisiones causaron que ahora tu familia esté en pobreza. Pero ¿y tú crees que eres capaz de aguantar eso? Pero tus nietos nacen en pobreza. Y los bisnietos nacen en pobreza por esas malas decisiones. Entonces, eso es lo natural, ¿no es cierto? Pero en lo espiritual es más drástico que eso. Más drástico. Porque ¿qué pasa con un cristiano contraproducente que dice es que el Antiguo Testamento no es para ahora? Ahora es la gracia, la gracia, la gracia. Sí, la gracia existe, la gracia es el perdón de Dios. Pero las consecuencias de tu acto no tienen nada que ver con el perdón de Dios. El perdón de Dios es el perdón a la muerte, no a la consecuencia. No es que Dios, porque tú robaste, no te va a ir a la cárcel porque estás con Dios. No funciona así. La sangre de Cristo es la que está pintada en los dinteles de la puerta de tu corazón para que cuando venga la muerte a buscar a todos los que tiene que llevarse no te toque. Esa es la gracia. Pero las consecuencias están ahí. ¿Cuál es la consecuencia? El cordero que mataron para que no pasara la muerte se murió. Cristo tuvo que sufrir para eso. Y pasó la muerte y después seguían siendo pobres. Pasó la muerte, seguían extrayendo las cebollas, seguían extrayendo la carne. Las consecuencias siguen ahí. Entonces, si un cristiano contraproducente, no es que yo no leo el Antiguo Testamento porque eso pasó, y en el Antiguo Testamento dice que la carne de tu tía es carne de tu padre, la carne de tu padre es carne tuya, y que la carne de tu tía sigue siendo carne de tu padre, que eso significa que tus primos son tu propia carne. Eso significa eso. Y un cristiano contraproducente se casa con su prima. No le pasó nada. A ellos dos no le pasó nada. Pero los hijos de los hijos, y empiezan a salir con malformaciones. ¡Ay, es Dios! El culpable es Dios. ¿Por qué permiten que los niños salgan con malformaciones? Y el culpable es Dios.
Porque el ser humano no piensa en la anterioridad. ¿Por qué me falta un brazo? A lo mejor, ¿por qué nací sin las piernas? A lo mejor dentro de tu linaje, hace 100, 200 años atrás, se metieron entre hermanos. Y eso quedó en el gen hasta que se replicó. Hay muchas cosas que para salir de ese Dios me abandonó, Dios no está conmigo, ¿por qué me permitió esto Dios? Para salir de eso tienes que estudiar para lograr entender el corazón de Dios. Porque en el Antiguo Testamento está el corazón de Dios escrito. No es que Él te diga que no a todo, sino que Él no quiere que tú te quemes. Cuando tú le dices que no al niño, te vaya a quemar, no es porque... ¿Quién encendió el fuego? El papá, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque era necesario, porque hacía frío, era necesario. Te vaya a quemar. Y el niño se quema, se pone a llorar y la culpa es del papá, porque el papá tenía el fuego ahí, porque el papá, no evitó que dejara de tocar el fuego. Hay algunos papás que dicen, deja que se queme para que aprenda. Le he dicho 1.000.000 de veces y no hace caso. Cuando el papá te dice, no vayas para allá, no salgas a esta hora, llega temprano. Y el niño que no está niño, 18 o 20 años, que se siente que todas las balas le rebotan, lo hace igual. Y ese es el ser humano. Dios tuvo que prender el fuego del infierno porque era necesaria una consecuencia para la maldad. Él no quería que tú te murieras en el infierno, no quiere que nadie se vaya al infierno, pero es necesario que la maldad tenga una consecuencia. ¿Para qué? Para que los verdaderos malos de corazón tengan un castigo. No, ¿por qué? ¿Por puro por qué? ¿Por qué? El que siempre tiene el porqué en su mente como cristiano es netamente por ignorancia. Todo tiene respuesta. Hay respuestas que están, pero que no van a saber la respuesta, porque Dios dice que así como hay secretos en la nieve, hay secretos que son de Dios. Ezequiel 23:35 dice, por tanto así dice el Señor Dios, porque me has olvidado y me has arrojado tus espaldas, carga ahora con el castigo de tu lujuria y de prostitución. No es que Dios puso la enfermedad, sino que nosotros somos los que por no hacerle caso a Dios nos quemamos, al igual que esos niños, que les decís 100 veces que no y lo hacen igual. A los que asaltan en la noche, que el papá le dice, no andes de noche. No es culpa de Dios que te asalten, es culpa de tu mala decisión. ¿Y cuál es tu mala decisión? ¿Qué dice la Biblia para el cristiano? En multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Preguntaste a tu familia o a un grupo que salga de noche? ¿Preguntaste si es bueno salir de noche? Tomaste tu decisión sin preguntarle a nadie. Decir que Dios es malo pasa por no entender que durante décadas Él ha intentado advertirle al mundo las consecuencias de ser como son los humanos. Es contraproducente porque esperamos el bien haciendo el mal y esperamos el mal, según nosotros, haciendo el bien. No, vamos a invadir este país porque este país tiene muchos problemas y lo voy a invadir. Pienso que estoy haciendo el bien y estoy matando millones de inocentes. Supuestamente haciendo un bien. No, es que es por un bien superior. Eso es ser contraproducente en el cristianismo. Pensar que nuestro bien superior es más poderoso
que el efecto negativo que tiene. Jesús enseñó todo lo contrario. Jesús enseñó que tú te la aguantas hasta que Él venga. Jesús enseñó que tú tienes que cerrar la boca hasta que Él venga. Jesús enseñó que tú tienes que esconder tu espada hasta que Él venga. Jesús no nos enseñó a defendernos del ser humano. Nos enseñó a defendernos de los espíritus malignos, de los demonios, de Satanás y sus secuaces. No, es que está endemoniada esa persona. Da lo mismo. Tú no te tienes que defender de la persona. Es contraproducente. Porque, bueno, voy a repetir 1000 veces la palabra para que entiendan el hilo de cada versículo. Es contraproducente decir que soy cristiano, tener una empresa y tener a mis trabajadores prácticamente en la pobreza y yo llenarme los bolsillos de dinero. Por más y más y más y más que sea mi esfuerzo el hecho de que la empresa esté por allá arriba, ganar miles de millones de dólares y que mis trabajadores tengan sueldos muy bajos es ser contraproducente si uno es cristiano. Porque la Biblia dice que no se le pone bozal al buey que trilla. Y eso quiere decir que los trabajadores que hacen producir esa planta, que hacen producir lo que sea, tienen el derecho de comer y de vivir y de comer hasta saciarse de lo que producen. ¿Por qué hasta saciarse? Porque la palabra dice, no pondrás bozal al buey que trilla, significa que los esfuerzos del buey hacen que salga la planta y él puede comer de la planta hasta que se sacie. Y me pueden decir, no, pero es que el ser humano no se llena nunca del dinero. Pero el empresario cristiano tiene que darle a sus trabajadores lo suficiente para que él y su familia se sacien. Al trabajador de empresario cristiano no le puede faltar dinero para la comida. A eso voy. ¿Amén? Eclesiastés 8:11, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregados enteramente a hacer el mal. Para los que se preguntaban, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Y que creen que todos tienen la culpa, aquí dice que es porque la sentencia no es inmediata, el hombre cree que no va a suceder. Dios determinó que toda la maldad se va a pagar en este mundo. ¿Amén? Pero como no sucede en el segundo, el ser humano no me pasó nada. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Ese mismo sentimiento a veces lo tenemos como cristianos por causa de la salvación. Como Dios me perdonó, caí nomás, pues ya, no lo hago de nuevo. Ese es un cristiano contraproducente que produce en él lo contrario a lo que es ser cristiano. Lo más difícil de ser cristiano para los jóvenes es esperar al casamiento, ¿no es cierto? Y no, es que Dios me perdona, me perdona, me perdona. Y termina con una enfermedad sexual. Ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la Biblia dice, aguántate hasta el matrimonio. No, pero es que yo no sé lo que hace mi esposa. Sería lo mismo si se me pega por mi esposa una enfermedad sexual porque ella pecó. Eso es tentar a Dios. Así que... Vamos avanzando, ¿amén? No, si ya terminé, estaba molestando a mi esposa. Y para los que me dicen, ¿has leído? Porque hay muchas personas que saben ahí a través de las pantallas que en su corazón, en su mente puede decir, ¿has leído puros versículos del Antiguo Testamento? No estamos bajo la ley, ¿no es cierto?
porque he leído puros versículos del Antiguo Testamento. Déjenme decirles que en Colosenses 3:25 dice: porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y eso sin aceptación de persona. No importa podéis ser el cristiano más bendecido del universo, el cristiano con más poder, el que echa fuera demonios y se desmaya a todo el mundo ahí, todos los demoniados, ¡pum!, se caen al suelo. Y si tú cometes un pequeño pecado, Dios no te va a salvar de tu consecuencia por haber trabajado tantos miles de años para Él. No importa tu posición dentro del cristianismo. La Biblia enseña que tú no te salvas de la consecuencia. Tal vez, no sé, he visto muchos comentarios de pastores que se vuelven a casar con otra hermana, por ejemplo, porque ahora prefirió a la hermana a su esposa y se casó con su hermana. No, Dios dice que no te salvas de esa consecuencia. No te salvas. No te salvas. Y a lo mejor tienen un hijo y le sale un hijo enfermo. Y el pastor no sabía que esa hermana, no sé, tal vez 100 años atrás era de su mismo linaje familiar. ¡Ay, Señor! ¿Por qué permitiste que me pasara esto? A David, el primer hijo que tuvo, ¿cómo se llamaba la...? Cuando David se acostó con Betsabé. El primer hijo que tuvo se le murió. ¿Se le murió? Y ahí dice que era consecuencia de lo que él hizo. Tus actos no solamente te afectan a ti, afectan a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y hasta la cuarta generación podría ser más o menos. Así que si tienes problemas con Dios de por qué te pasa esto, por qué te pasa esto otro, tal vez no fuiste tú, pero fue tu mamá. Tal vez no fuiste tú, pero fue tu abuela. Hay maldiciones generacionales que la abuela era prostituta, la hija era prostituta, la nieta es prostituta, y ni siquiera sabían entre las tres que la anterior fue. O sea, la hija no supo nunca que su mamá fue prostituta. La nieta nunca supo que su abuela era prostituta. Pero la maldición generacional causó que las tres fueran prostitutas. Y eso nunca lo van a saber. Y solo se sabe en la iglesia. Porque él conocía a la mamá, conocía a la abuela y conocía a la hija. Pero entre ellas tres nunca supieron que las tres fueron. Esa es una maldición generacional. Las consecuencias. Tú eres cristiano, tienes que buscar la manera toda posible para producir en ti la vida de un cristiano. Haz todo el esfuerzo para producir en ti la vida de un cristiano. Porque aunque no lo quieras, puedes hacer daño a los demás. Y eso es contraproducente. Amén. Amén. Padre, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús entrego esta palabra para todo aquel que la necesita, que tenga sed de justicia, todo aquel que tenga preguntas en su corazón, que esta palabra pueda contestarle, Padre amado. En el nombre de Jesús, que se multiplique de una manera sobrenatural, llegando a todo el corazón de quien la necesite, y que aquella semilla sea fructífera para los demás, no solo sacie de alimento al que la recibe, sino que sea de alimento para el que la reciba pueda entregar a alguien más. Líbranos del todo mal, Padre Celestial. Líbranos de las piedras de tropiezo de Satanás el diablo. Líbranos de las piedras de tropiezo de nosotros mismos. Para ti sea toda la gloria, la honra y el poder. En el nombre de Jesús, de mi Señor Jesucristo, yo bendigo el reino de los cielos. Yo bendigo su voluntad y que su voluntad se haga en nuestras vidas. Amén, amén y amén. Me despido de todos los que se han conectado en este día a través de internet. Que el Señor los bendiga y espero que esta palabra pueda hacer mucho fruto en ustedes. Amén.